¿Qué es lo que nos dice la teología acerca de Dios? Bueno, esa es una pregunta que requiere que dediquemos varias horas a discutirlo, pero déjame decir, aunque sea 2 o 3 detalles, ¿no? Naturalmente la teología nos dice acerca de Dios, que Dios es creador de todo cuanto existe. Más adelante vamos a hablar de la creación y lo que eso implica. Nos dice que Dios es uno, eso es bien importante. No es solamente una cuestión doctrinal, es que si uno cree que hay varios dioses, entonces el mundo queda dividido entre esos distintos dioses. Que es el problema con la gente que cree que creía que hay un dios del sol, un dios de la luna, un dios del verano, un dios del invierno, un dios de la comida, un dios del trabajo. La doctrina de Dios, al decir que hay un solo Dios, quiere decir que todas esas cosas están unidas bajo el dominio, el señorío de un solo Dios. O sea que la unidad de Dios y el poder creador de Dios son dos puntales de la doctrina cristiana sobre la persona de Dios. Exactamente, pero esa unidad de Dios conlleva también la unidad de la vida. De modo que no es nada más que una doctrina allá en la cabeza, que tener un solo Dios en lugar de varios. Es que si uno tiene un solo Dios, la vida también se integra como una. La otra cosa que creo que es importante decir acerca de Dios es que los cristianos siempre hemos creído que esa unidad de Dios, con todo y ser uno, es tal que hay una diversidad dentro de Dios. Eso es lo que quiere decir la doctrina de la Trinidad. Cuando decimos que Dios es amor, no estamos diciendo solamente que Dios nos ama, lo cual es cierto y es importante, sino que dentro de la deidad misma hay una relación de amor. Y esa relación es también ejemplo, modelo de lo que ha de ser la relación de la gente hoy, de los cristianos hoy. Si creemos en ese Dios trino, que es un Dios en cuya misma esencia existe el amor, el ser cristiano también tiene que ser una relación en la cual ese amor circule. De manera que la doctrina de Dios tiene importancia muy práctica para la vida de los cristianos, la vida diaria. No es solamente cuestión de decir hay un solo Dios y ya de ahí pasamos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden decir acerca de Dios, claro. Todo lo que se diga a base de Dios tiene que ser en base a lo que Dios nos ha dicho de sí mismo, que es lo que se llama la revelación. Si entiendo lo que estás diciendo, la doctrina de la Trinidad afirma que la unidad y la diversidad no están reñidas, que puede haber unidad y diversidad dentro del mismo fenómeno. Exactamente. Es decir, que Dios es uno precisamente porque es tres. Porque hay esa relación íntima, intensa dentro de la Trinidad. Y la iglesia es una precisamente porque es diversa. Exacto, entonces eso quiere decir que, por ejemplo, en una iglesia no todo el mundo tiene que pensar de la misma manera para ser uno. Podemos tener diferencias, por ejemplo, aquel es afroamericano, yo soy hispano, aquel es hombre, otra hermana es mujer, pero todos formamos parte de una sola iglesia y coexiste la multiplicidad y la unidad. No solamente puede haber diferencias, sino que las diferencias son necesarias. Cuando Pablo habla ya en 1 Corintios acerca de los miembros del cuerpo, no está diciendo sencillamente, como nosotros muchas veces pensamos, que bueno, si uno es brazo está bien y si el otro es mano está bien. Está diciendo que el cuerpo necesita que haya ojos y que haya oídos y que haya manos para ser cuerpo. Y lo que lo une es precisamente esa diversidad. O sea que el hecho de que la iglesia es diversa es lo que la hace una. Exactamente. Hace un minuto mencionaste la palabra revelación. ¿Qué nos puedes explicar acerca del concepto de revelación y específicamente del concepto palabra de Dios? Bueno, la revelación es la acción por la cual Dios se nos da a conocer a nosotros. La revelación es comunicación de Dios. Y eso implica que en cierto modo es Dios adaptándose a nuestra realidad. Déjame darte otro ejemplo, ya que estamos hablando de béisbol antes, ¿verdad? Sí. Si hubiera un lanzador, que llamamos un pitcher, que pudiera tirar una bola a 1000 kilómetros por hora, sí, no sirve. Porque no hay receptor que pueda agarrar esa bola. Ni bateador que le pueda pegar. Bueno, pero eso es bueno porque se supone que trata que no le bateen.
pero el receptor no puede agarrar esa bola. Entiendo. Si hubiera un lanzador que pudiera tirar la bola a 1000 kilómetros, tendría todavía que adaptarse a lo que el receptor puede recibir. Exacto. Lo mismo sucede con la revelación. La revelación es Dios presentándose a sí mismo a nosotros de tal manera que nosotros podamos recibir. Ajá. Y eso se da de varias maneras. Sí. Eso se da, claro, en la presencia de Dios en la creación. Se da en la presencia de Dios en la historia. Pero se da especialmente en la presencia de Dios en Jesucristo. Vamos a hablar más adelante de Jesucristo, pero una de las maneras en que la iglesia siempre ha hablado de Jesucristo es que Él es la palabra o el verbo de Dios hecho carne. Eso lo dice Juan, ¿verdad? En el primer capítulo de Juan. Eso es así. Ese término, palabra de Dios, es bien importante que lo entendamos. Porque nosotros los humanos pensamos muchas veces que la palabra es nada más que un sonido mediante el cual comunicamos. Yo te digo a ti mesa y es un sonido con el cual te hago a ti pensar sobre mesa. Pero en la Biblia, cuando Dios habla, lo que Dios hace, lo que Dios dice, salta a la existencia. La palabra es el poder creador de Dios. Allá en Génesis dice, Dios dijo, y fue. En Juan 1 dice que por medio de la palabra, o el verbo, la palabra, todas las cosas fueron hechas, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que la palabra de Dios no es solamente una comunicación intelectual, es también acción de Dios. La palabra es vida. La palabra es vida, la palabra es Dios mismo actuando. Cuando dice allá el profeta, ¿verdad?, que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada, no está diciendo sencillamente que nos va a convencer de cosas, está diciendo también que va a hacer cosas. De modo que la palabra de Dios es mucho más que una comunicación, es una creación. Cuando Dios se nos revela a nosotros en su palabra, no solamente nos está diciendo cosas, nos está recreando a nosotros mismos. La misma palabra que al principio dijo sea la luz y fue la luz, es la palabra que yo escucho hoy cuando escucho y Dios me dice tú eres. Y eso mismo me hace ser lo que Dios dice que yo he de ser. Si te estoy entendiendo bien, entonces hay dos puntos básicos aquí. Uno, que Dios nos revela más de aquello que nosotros podamos recibir. Que hay grandes verdades acerca de Dios, la plenitud del conocimiento de Dios, no la sabemos porque nosotros como seres humanos no vamos a poder entenderla. Dios nos da aquello que podemos comprender acerca de Él mismo. ¿Recuerdas el pasaje que dice que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir? Y cuando Moisés le pide a Dios que le deje ver, Dios le deja ver nada más que la espalda. Y por eso también en 1 Corintios 13, Pablo afirma que en algún día vamos a conocer lo perfecto, pero que mientras tanto nuestro conocimiento es imperfecto. Sí, como por espejo en oscuridad. Y el segundo punto que has recalcado es el poder creativo de la palabra de Dios. Exacto.